Muy buenas, ¿cómo les va? Bueno, con este video queremos celebrar la gran fiesta de San Ignacio de Loyola, porque es un santo muy importante para nosotros, los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, las cooperatrices parroquiales de Cristo Rey y también todos los laicos que trabajan con nosotros en el cuerpo apostólico CPCR de muchos apostolados. Nuestra vida espiritual tiene su nacimiento en la espiritualidad ignaciana. Entonces vamos a beber de esa fuente. Y para conocer de dónde bebemos, debemos conocer la vida de San Ignacio. Bueno, comenzamos con una pequeña oración pidiéndole a él que nos ayude a enamorarnos más de su persona, de la espiritualidad, pero obviamente que nos lleve a Jesús. No nos olvidemos de que Él es testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude más y más a enamorarnos de la espiritualidad ignaciana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, conocer un poco de su vida de San Ignacio, hombre del siglo XVI, en el 27 de mayo de 1521, más o menos ahí es la fecha que tuvo su conversión. Fue un hombre de la acción. ¿Qué significa esto? Él va a decir contemplativo en la acción. O sea, lo que él vivía en su vida espiritual, de su experiencia íntima de encuentro con Jesús, lo manifestaba hacia afuera, hacia los demás, lo daba a los demás. No se quedaba con eso para sí mismo, sino que se daba, se entregaba al otro, ¿no? Bien, esta acción se ve manifestada porque él ya era un hombre que era caballero, como sabemos en la batalla de Pamplona fue herido en una pierna, estuvo convaleciente en Loyola un tiempo, con 9 meses, y ahí se produce esta conversión, muy parecida a la de San Agustín. Pero bueno, obviamente, todas las conversiones, nuestra propia conversión tiene sus facetas, ¿no? Sus tiempos, sus encuentros, sus luchas, podemos decir. Bueno, acá se da algo muy importante que tenemos que nosotros conocer, ¿no? Conocer y a veces tenemos que leer primero la autobiografía de él que está, pero también está el libro de muchos jesuitas eh, que nos pueden ayudar a conocer un poco de esto, porque así comprendemos y entendemos qué es lo que le pasó en en su corazón, en su mente, cómo empezó a escuchar a Dios. Porque él no tenía conocimiento ni teológico, ni filosófico, ni intelectual, sino que Dios se le da estando convaleciente y va a hablar a través de emociones, le va a hablar, pero esto él lo cuenta ahí, ¿no? Se da cuenta por esos sentimientos, por lo que vive, que una de estas emociones lo dejaba triste, angustiado, seco, sin ganas de hacer nada. Y otra lo dejaba alegre, contento, con ganas de hacer, con ganas de transformar, con ganas de llevar esa vivencia que él decía, ¿no? Que bien, esto se da porque él pide, estando en cama, pide leer libros de caballería, ¿no? Pide leer lo que a él le gustaba, porque él era un caballero, entonces le gustaba esto. Al no tener estos libros, su cuñada le va a dar una vida de santos y una vida de Cristo. La Biblia no estaba accesible a todos, aparte estaba en latín y bueno, no hay una accesibilidad al no tener la imprenta, ¿no? Entonces él empieza
a leer la vida de los santos, empieza a leer la vida de Cristo, empieza a, a recordar esas hazañas caballerescas que bueno, que él no las, no tenía el libro ahí de caballería, entonces, pero bueno, empieza, fíjense en el poder que tenemos de la memoria, de la imaginación, el poder de los pensamientos, que se mezcla con los deseos, con esa necesidad de existencial de ser alguien en la vida, ¿no? Qué importante esto. Fíjense, desde ahí, al hacer esa experiencia, Dios se va a manifestar, ¿m? Se va a revelar. Pero sencilla, no es que aparece un ángel o aparece una luz, no, es algo que se da en el interior, se da en su mente, en su corazón. Y él después, obviamente, lo va a explicar en su autobiografía, porque él va a empezar a escuchar a Dios. Primero, ¿quién lo va a acompañar? Va a ser Dios, que va a ser, que él va a ser, él y Dios va a estar, ¿no? Y entonces él quería conquistar a esta dama, que dice él ahí, que no era ni princesa ni duquesa, bueno, una mujer en la cual estaba enamorado, no sabemos quién era. Hazañas caballerescas. Pero también quería ir a Tierra Santa, ¿no? Quería conocer a Jesús más de cerca, tener ese encuentro en el lugar donde él vivió. Fíjense en estas dos cosas importantes que nos está marcando pauta de cómo él era una persona de acción. No se quedaba, podemos decir así, con chiquita o decir, bueno, obviamente, por eso después hizo lo que podía realizar y hacer, podía eh, vivir esto, pero bueno, bien, me van siguiendo hasta ahí, entonces por eso es importante conocer eh, cómo se da el proceso de conversión. Entonces estaría bueno que ustedes puedan acercarse o a la autobiografía o hay un libro muy lindo de Éxodo y Éxtasis de Meloni, o de el padre también Olealzola, ¿no? San Ignacio nunca solo, solo y a pie, el peregrino, también, que estaba leyendo recién. Acá no me acuerdo el autor, pero bueno, si quieren después le podemos pasar esos libros. Y está bueno, está importante porque nos va a ayudar a esto, ¿no? A poder conocerlo más. Después también Ignacio, Íñigo, porque primero es Íñigo, después se va a poner el nombre de Ignacio, por Ignacio de Antioquía, ¿eh? Que fue quien muere mártir y que se dice que estuvo, que fue eh, discípulo de San Juan, ¿no? Obispo San Ignacio de Antioquía, bueno, muere mártir. Bien, y él va a peregrinar. Entonces desde Loyola va a ir hasta Manresa, va a ir hasta Montserrat primero, ¿no? El episodio de la mula cuando se cruza con un árabe, con un maometano y que, bueno, habla mal de la Virgen y bueno, ahí se da de que quería matarlo, como que, bueno, porque había insultado a María. Él va hacia Montserrat. Bueno, entonces la mula, si iba para el lado donde iba el moro, él la iba a seguirlo y lo iba a matar, ¿no? Y bueno, la mula fue para otro lado y no se dio esto. Pero fíjense cómo a veces nosotros creemos o queremos que el proceso de fe parece como que es todo un abrir y cerrar de ojo y no es así. Se va dando un proceso, un camino, ¿no? Entonces después él se va a dar cuenta de todas estas cosas que no eran, no estaban, no eran Dios, porque es lo humano que nos sale. Y bueno, vamos haciendo el proceso, Dios respeta eso, ¿no? El cambio no lo hacemos de un día para el otro. Hay cosas que sí cambiamos, pero hay cosas que quedan y bueno, a veces ese ímpetu humano, nuestro carácter, nuestra manera de ser, a veces bueno, queda y bueno, eso Dios lo respeta, respeta nuestra libertad, pero va haciendo un proceso por dentro. Entonces, él va a Montserrat, donde va a dejar su vestido de caballero, ¿no?
Y ahí va a decidirse a peregrinar, ¿no? A ser peregrino, porque él quería ir a Tierra Santa. Entonces a la Virgen ahí, a la moreneta, le va a dejar la espada y bueno, y todo su vestido de caballero, ¿no? Y se va a vestir como un mendigo, que en la época era bien visto esto de mendigar, ¿no? Era, por ahí a nosotros no nos dice mucho, hay cosas que son propias de la historia, ¿no? Quien mendigue hoy no es tan bien visto, ¿no? Hoy tenemos otras maneras bueno, de vivir a veces el tema de esa mendicidad, ¿no? O esa pobreza que se vive de otra manera, ¿no? Bueno, bien, son los estilos de vida de las épocas. Bien, entonces él empieza a mendigar, va a llegar a Manresa, donde ahí va a tener esa experiencia fundante en la Santa Cueva, donde teniendo mucho tiempo de oración, cuando hablo de oración no es solamente rezar, sino es orar, ¿no? Dice ahí 7 horas o más, ¿no? Que, bueno, él quería tener una vida totalmente, podemos decir, ermitaña o de un monje. Pero bueno, después igual como yo les digo, él va a salir, va a ser, o sea, va a tener oración, pero también va a darse a los demás, va a trabajar en el apostolado. Entonces va a recibir esto como esta intuición, Dios le va a mostrar lo que después va a ser el libro de los ejercicios espirituales. Va a empezar a escribir estas primeras notas para los que conocemos el libro de los ejercicios espirituales. El librito que nosotros tenemos, el celeste, el rojo, bueno, ahí el azul, varias ediciones. Ahí está en compendiada la experiencia de los ejercicios espirituales. Bien, también ahí a orillas del río Cardoner va a tener lo que se llama esa, ese momento tan hermoso, la iluminación. ¿Eh? La iluminación porque Dios le va a iluminar el intelecto, le va a dar una manera nueva de entender y comprender las cosas, ¿no? Es como que desde dentro Dios le muestra esa intuición, esa visión, pero es una visión que se da en su memoria, ¿no? Em, Ahí le va a mostrar a través de 3 teclas, a través de cómo comprender y entender la creación y la Trinidad, ¿no? Esto, él es una persona que, una profundidad mística, ¿no? Y, y el místico tiene esto, ¿no? Que Dios se le va a revelar, bueno, de una manera muy especial, ¿no? Pero ya les digo, no se queda solamente en eso, sino que sale a, a darse a los demás, a ayudar, a pedir para los pobres, mismo a enseñar a orar, que era pecado venial y que era pecado mortal. Bueno, todo esto lo va a hacer ahí Ignacio, interesante, ¿no? Es muy lindo, muy interesante y nos hace, bueno, gustar de su vida, que también nos puede ayudar a nosotros para poder profundizar en nuestra vida espiritual. Es una espiritualidad profunda, porque va a lo profundo del corazón, del encuentro. ¿Por qué? Porque es un encuentro personal con Jesús. Los ejercicios espirituales son un encuentro personal con Jesús, que nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios. Pero ¿por qué nos ayudan a descubrir la voluntad de Dios? Porque tenemos un encuentro con Jesús. Y al tener un encuentro con Jesús, Jesús va a sanar el corazón, va a ordenar el corazón, vamos a experimentar la misericordia. Entonces, después de ahí vamos a descubrir qué Dios quiere para nosotros, va a ordenar nuestra vida. Y bueno, después hacemos un itinerario, un caminar a través de la vida de Jesús, ¿no? Desde su encarnación hasta su resurrección. Y Él la va poniendo en las diferentes semanas, ¿no?
de los ejercicios. Saber que los ejercicios espirituales hay muchas maneras de darlos, de presentarlos. Ya en vida él lo hacía esto, según el sujeto, según la persona, la edad y hasta cuándo la persona podía experimentar eso en su vida. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas y sepamos esto. Por eso hay diferentes maneras de dar ejercicio. 30 días, tenés de 8 días, de 5 días, de fin de semana, retiros de una tarde, ¿m? Según lo que uno pueda ir haciendo. Siempre se recomienda de ir obviamente, de menos a más, ¿no? Qué importante esto, de menos a más. Poder hacer este camino. Y bueno, pero conocer desde dentro por qué la dinámica propia. Porque no es una experiencia solo intelectual, o teológica, o catequística, no. Es una experiencia de oración. Él va a decir contemplativos en la acción, para en todo amar y servir, ¿no? Me va a llevar la vida, lo que yo hago lo va a llevar a la vida, ¿no? A la vida yo lo llevo, a mi vida, me va a cambiar, son transformadores. ¿Por qué? Porque en nuestra oración, es la oración contemplativa, es la oración que San Ignacio, por excelencia, recomienda y para que hagamos. Esa oración contemplativa pone en juego nuestros 5 sentidos: la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, ¿m? Y los sentidos interiores. Entonces yo, al contemplar esa vida de Jesús, eso me va a reflejar a mí y yo voy a cambiar. Voy a hacer ese proceso. Por eso es un proceso espiritual muy profundo y de sanación. De sanación, ¿por qué? Porque nuestra propia debilidad humana va a hacer que ese inconsciente sea evangelizado. El Espíritu Santo va a entrar ahí. Y yo voy a poder cambiar mi vida. Y es así. Uno que ha hecho ejercicios y vemos en la experiencia, se ve esto, ¿no? Los cambios de las personas. Qué importante. Por eso descubrir esto a la hora de hacer ejercicios, a la hora de buscar experiencias espirituales, ¿no? Qué bueno esto. También descubrir que era un hombre, como yo decía, de acción. Él no se detenía ante los obstáculos de la vida y tuvo varios obstáculos, ¿no? Eh, Primero cuando no lo dejaban eh, enseñar, no dejaban acompañar a la gente porque no tenía formación de dónde le venía esto, ¿no? Cuando la Inquisición lo, bueno, lo va a poner en la cárcel, todos los problemas que tuvo, ¿no? Pero él no se quedó en esto. Él al contrario, él buscó siempre hacer lo que Dios le pedía. Entonces, si se cerraba una puerta, buscaba que se abriera otra. Y así con sus primeros compañeros que no siguieron, después cuando va a París a estudiar, bueno, ahí pudo formar con ellos lo que después sería la Compañía de Jesús. Pero bien, antes que estuvo en Tierra Santa, él quería quedarse ahí, pero no se lo permitieron. Entonces él se vuelve y se va a poner al servicio del Papa, ¿no? Eh, Esto es importante, ¿no? Y el Papa quiere que, bueno, este grupo ayude a, a emprender una nueva misión en la iglesia. Cómo Dios va abriendo los caminos. A veces, ¿vieron? En nuestra vida. Dios nos va mostrando ese caminar, este, este nuevo surgir. Por eso es importante de la vida de Ignacio conocerla, cómo se van dando todos estos eh, circunstancias, situaciones. Y bueno, si bien él después va a quedar en Roma y va a morir ahí,
porque, bueno, su vida va a ser ahí. Él no siguió misionando, yendo de aquí para allá, como algunos, ¿no? Porque, bueno, muchos de sus primeros compañeros fueron a muchos lugares. Bueno, fíjense en San Francisco Javier, que muere en el Oriente, ¿no? Eh, Estuvo, bueno, llegó a las puertas de China, estuvo por ahí, ¿no? No pudo entrar, llegó, bueno, su misión fue muy importante, todo lo que hizo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué pudo hacer eso San Francisco Javier? Por la experiencia de los ejercicios, no por Ignacio, sino esa experiencia, ese amor, esa pasión. Porque ¿de dónde viene? Viene del encuentro con Cristo, de enamorarse con Cristo a través de los ejercicios. Nosotros tenemos muchos apostolados que hacemos, ¿no? De retiros, ejercicios espirituales, la escuela de acompañantes, que ahora se transformó en la diplomatura de acompañamiento espiritual. Estamos abriendo mucho el campo hacia los laicos, que puedan ser acompañantes, así como se los digo. Aunque nos suene extraño, pero es así. Ignacio fue acompañante espiritual siendo laico. ¿Mm? Después hicieron votos en París, cuando estuvieron en París. ¿Eh? Después fue ordenado sacerdote, mucho tiempo después. Fíjense. Y a veces nosotros, nuestra mentalidad, pensamos que uno tiene que ser religioso, sacerdote o religiosa para poder acompañar. Si no, no se puede. No. Si uno tiene una buena formación experiencial en los ejercicios espirituales, se puede hacer eso. Y bueno, nosotros ya hace 10 años que estamos trabajando en el centro pastoral con esto. Bueno, eh, un hombre, Ignacio, de gran temperamento, la oración. Dedicaba mucho tiempo a la oración, ¿no? La oración era muy importante. ¿Por qué? Porque la oración le daba ese encuentro profundo con Jesús a través de la contemplación. Él decía esto, el dedicar un tiempo a orar. Y no es solamente rezar, repetir oraciones, como decía antes, no, sino este, poner nuestro ser, ¿eh? Nuestro ser en esto. En qué sentido? Ponerlo al servicio del encuentro con Jesús, nuestros sentidos. Por eso dice imaginarse la escena. Por eso nos habla de poder meternos en la escena y de poder sentirme alguno de los personajes, personas de la escena. Y ahí yo me siento tocado. Y al sentirme tocado, Dios va a trabajar en mi corazón. ¿Mm? Va a realizar esa salvación, que fíjense en qué increíble, ¿no? Porque Dios es eterno presente. Entonces, cuando yo tomo un pasaje bíblico para contemplar, porque San Ignacio tiene toda una manera propia, nos hace pedir la gracia, primero abrir el corazón, nos hace pedir una gracia especial de cada pasaje de la vida de Jesús que estamos queriendo contemplar, y después meternos en la escena, nos hace imaginar la escena y nos hace tratar de lo primero que nos hace hacer es ver y oír con los sentidos de la vista y el oído. Y después si se da lo otro, bueno, está. Pero fíjense en ahí cómo el Espíritu Santo, a través de Jesús, vamos teniendo ese encuentro íntimo y personal con Jesús. Qué importante. Por eso el silencio, ¿no? El silencio que es muy interesante en la experiencia. Para escucharnos, para poder eh, escuchar a Dios, ¿m? Y hacer esta experiencia. Bien, ¿qué más le puedo contar de San Ignacio que a mí más me llame la atención? Bueno, como les contaba, la oración, eh, la manera de, también, ¿saben qué? De, de no quedarse, ¿no es cierto? Eh,
los problemas, los obstáculos esta espiritualidad, ¿saben cómo? De lucha. Es una espiritualidad de lucha, así como les digo, porque hay contemplaciones propias de él, ¿no? Principio y fundamento, llamado Cristo Rey, dos banderas. Entonces esta lucha que se da en nuestro corazón, del buen espíritu, del mal espíritu. ¿m? Y acá empezamos a hablar de las que son las reglas de discernimiento. Discernir lo que Dios quiere para nosotros. Discernir. ¿m? Ese discernimiento que hace para nosotros, nos enseña cómo descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero hay que tener cuidado porque somos este, engañados. El mal espíritu, que es el demonio y sus ángeles, o sea, una táctica especial, esa táctica, para sacarnos del camino, ¿eh? Para sacarnos del camino que Dios quiere. Y Dios y sus ángeles para también ponernos en el camino de Dios. Entonces Él va a hablar de que hay tres pensamientos en nosotros. Uno que viene de nosotros mismos y Dios que viene del buen espíritu, y otro que viene de afuera, que es el del buen espíritu y del mal espíritu. Que según cómo van entrando en nuestro corazón, se va a dar este proceso de lo que es, ¿qué cosa? Eh, si se va, por ejemplo, si ese mal espíritu, ¿qué va a hacer? Se va a hacer una alianza o va a utilizar nuestra parte negativa de nosotros, ¿no? El pecado, la debilidad. Bueno, vamos a ser más propensos de que nosotros hagamos lo que Dios no quiere. ¿m? Y tanto el buen espíritu va a utilizar nuestros dones, nuestros carismas, eh, va a potencializar todo aquello bueno en nosotros, ahí vamos a hacer esto, ¿no? Eh, hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Él va a presentar las reglas de la primera semana y las reglas de la segunda semana. Este es el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? Pero Él tiene una antropología, es cómo conoce al hombre, pero esto lo va a intuir primero, después lo va un poco a sistematizar intelectualmente. En su experiencia, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero él va a intuir esto en la existencia, como él en su propia experiencia se va a ir dando cuenta de esto, ¿no? De cómo estos espíritus, tanto el bueno como el malo, van a ir actuando en nosotros, en nuestra vida. Y cómo podemos nosotros ayudar, darnos cuenta de los engaños, ir y, y saber que, bueno, eh, somos creados por Dios, ¿no? Eso obviamente porque el libro del Génesis lo dice, pero eso lo va a remarcar mucho en el principio y fundamento. Somos criaturas, ¿quién es Dios, ¿no? Y esto de la bondad de la creación. Si bien existe el mal, pero nosotros somos libres. Hay un deseo en nuestro corazón que podemos nosotros realizar en nuestra vida. Bueno, ese deseo eh, se puede hacer porque somos libres. Hay una libertad que nosotros debemos usar bien y que debemos tener cuidado de no dejar que ese mal espíritu cuarte nuestra libertad o nos haga bien. ¿Vieron qué lindo que es esto? Es apasionante la vida de San Ignacio. Eh, pero bueno, qué interesante esto, poder festejar hoy juntos, compartir juntos en este día importante de San Ignacio, pedirle esa gracia para que podamos hacer conocer a otros, nosotros tener la experiencia de los ejercicios, caminar juntos, vivir juntos esta experiencia. Te invito a que te acerques a nosotros, que nos conozcas, si no nos conoces, y que nos ayudes a hacer conocida esta experiencia. Como les dije, este año cumplimos 10 años en el Centro Pastoral. Es un lugar donde damos cursos especialmente de espiritualidad ignaciana, de formación. Y queremos hacerlo más extensivo, que muchos más conozcan esta experiencia. Em,
que puedan ayudar a otros. Hay personas que necesitan conocer a Dios. Y saben que hay una sed de espiritualidad en este tiempo. Lo que pasa es que hay que saber eh, hacia dónde vamos. Hay muchas espiritualidades que son eh, no revelan la realidad, ¿no? La realidad propia de la espiritualidad cristiana, católica. Entonces debemos conocer. Y esta experiencia de esta espiritualidad ignaciana tiene esto, de ir a un encuentro profundo, cercano, espiritual con Cristo. Desde el cuerpo, el alma y espíritu. Integra todo esto, ¿no? Y nos hace hacer esta experiencia. Bueno, yo te invito a que puedas hacer esto en este tiempo. Cualquier cosa que te comunicate con nosotros y hacenos saber qué más querés conocer de San Ignacio. ¿Qué más quisieras que, bueno, que te podamos ayudar? ¿Mm? Podés hacer retiros espirituales también en nuestra casa, aquí en Rosario, en Juan José Paso, en Fisherton, Juan José Paso 8385. Podés comunicarte con nosotros para asesoría de acompañamiento espiritual. Bueno, ¿qué más decirte? Bueno, le vamos a agradecer a María que siempre estuvo acompañada de la mano de Ignacio y tuvo una gran gracia. Siempre le pedí a María y le pide en el coloquio ponernos que nos ponga junto a Jesús. Vamos a pedirle esta gracia especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bueno, nos mantenemos en contacto, ¿eh? Y cualquier pregunta, sabe que estamos a tu disposición. Mis bendiciones, un gran abrazo y feliz día de San Ignacio de Loyola. Hasta pronto.